Antes de las pirámides, antes de Babilonia, hubo una civilización perdida irano-semítica que floreció entre metales, dioses y agua, y luego cayó. De sus cenizas surgieron pueblos violentos, fundadores bárbaros y también brillantes tecnologías. Así comenzó la primera edad heroica, marcada por guerras, fundaciones y también mitos. Hoy, en un soplo de historia podcast, nos adentramos en el mundo de Enmerkar y Lugalbanda, los primeros héroes de la historia escrita, cuyas guerras marcaron el nacimiento de la civilización sumeria. Antes de empezar, les invitamos a que si les gusta este contenido, nos den un me gusta. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en Spotify. Y si pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, pues les agradeceríamos muchísimo. Ahora sí, empecemos. Alrededor del año 3500 al 3100 antes de nuestra era, en la región entre Irán, Elam y el sur de Mesopotamia, florecieron civilizaciones agrícolas con escritura protoelamita, metalurgia y religiosidad astronómica. Este complejo mundo, aún poco comprendido el día de hoy y que se sigue estudiando, colapsó lentamente, dejando ruinas y una frontera abierta. Este vacío fue ocupado por hordas guerreras, probablemente llegadas desde las montañas y del este y del noreste. Su lengua era el sumerio, su arma el cobre y su herencia el mito. Claro, estas civilizaciones irano-semíticas fueron muy anteriores a los sumerios. Normalmente la región de Mesopotamia se la trata de vincular solo con los sumerios como sus iniciadores, pero no. Los pueblos irano-semíticos ya estaban antes de los sumerios los invadieron y como una historia repetida que se da mucho en Mesopotamia, llegan estos pueblos de las montañas, conquistan a la civilización que ya está establecida, que tiene una aldea, que tiene una ciudad-estado, y la terminan dominando, la terminan doblegando, pero no destruyen lo que ven ahí. Lo que hacen es apropiarse de esos conocimientos, de esa cultura, de ese desarrollo que existe, y ellos lo van adaptando a su modo de ver la vida. Es muy interesante lo que sucedió ahí. Con la irrupción de estos grupos surgieron ciudades como Uruk, considerada la primera ciudad verdadera. Su primera gran figura legendaria, Enmerkar, a quien vamos a conocer. Enmerkar era un héroe, rey sacerdote, constructor de templos y también fundador del poder sumerio. ¿Y por qué dirán ustedes rey sacerdote? ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando estamos terminando el neolítico, estamos entrando a la edad de bronce, vamos a encontrar a lo largo de Mesopotamia, del levante mediterráneo, de algunos pueblos del Mediterráneo oriental, en este caso los minoicos, vamos a encontrar muchísimo al rey sacerdote. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque el rey era, digamos así, un administrador, era un gestor de los recursos que se daban en estas primeras ciudades-estado. Y para ello, él se sustentaba en un pilar muy importante que era la construcción del palacio donde iba a vivir el rey, ¿no? Que este modelo se replicó después durante miles de años. Pero no solo eso, este palacio también tenía las funciones de de templo religioso. ¿Y esto por qué? Porque el rey, por sus características, iba a conciliar o iba a emparejar dos asuntos sumamente importantes. El uno, la parte administrativa y política, como ya les comentamos, y por otro lado, nos vamos a encontrar con la parte del culto, con la parte religiosa, y es que a través del miedo, a través de la imposición de lo que está correcto y lo que no está correcto, la religión jugaba un papel fundamental. ¿Y quién mejor para ejecutarla y hacerla efectiva en la población que el propio rey, que era también el líder, ¿no? Y además se controlaba todo el tema de los sacrificios, de todas estas situaciones que se daban en cuanto pues al tema religioso, ¿no? Que era sumamente importante, ¿no? Toda esta situación de cómo se iba manejando el tema del culto, ¿no? Y también con el poder, es decir, y además a partir de aquí
sale este concepto que más adelante los europeos lo acuñarían bastante bien, que es el tema de que el rey es designado por lo divino, ¿no? Y aquí y esto es herencia de estas culturas muy anteriores, ¿no? Que tienen al líder, pero el líder también se ve, digamos así, legitimado por el poder divino. Básicamente ese rey es un representante, es un brazo de la divinidad. Entonces, poder emparejar estos dos conceptos, amalgamar lo religioso junto con lo político, junto con ese liderazgo, pues le daba un poder y un respeto y un temor también, generaba un temor muy grande hacia los súbditos o hacia los habitantes. Así que esto es muy importante. En los textos épicos, volviendo ya a la figura de Enmerkar, él aparece como líder de Uruk en su conflicto con la enigmática ciudad de Arata. Arata, posiblemente situada en la región de Irán, era rica en metales, piedras preciosas y sacerdotisas, y Uruk necesitaba estos recursos y Enmerkar no dudó. Los mitos describen una guerra entre Uruk y Arata, no solo como conflicto militar, sino como un duelo ritual, diplomático y mágico. Enmerkar envía emisarios con amenazas, oraciones, acertijos y sí, conjuros también. Exige que Arata se someta al templo de Inanna. Arata responde con orgullo y la guerra estalla. Bueno, Inanna, para darles contexto, era una diosa, ¿no? Una diosa femenina, evidentemente, que tenía grandes características de la fertilidad, de la guerra, también de la belleza. De Inanna tenemos un episodio, les invito a que revisen el canal porque, y le vamos a dejar por aquí también la tarjeta para que puedan acceder, ¿no? Explicándoles un poco el origen de Inanna y cómo ésta se va sincretizando, se va modificando según cada cultura y cada civilización y se va adaptando, ¿no? Incluso ella va teniendo un culto miles de años después de esta aparición inicial, ¿no? Entonces esto es muy importante, la figura de Inanna a lo largo de la historia, ¿no? Esta situación es clave, este conflicto, porque muestra cómo la religión, el lenguaje y el poder político se unían en las narrativas heroicas sumerias. En Merkar también es retratado como el inventor de la escritura para comunicarse con su enemigo. La palabra y la espada iban de la mano. Y miren, aquí también ya tenemos otra hipótesis, ¿no? Otra teoría de que la escritura se originó también para la guerra, es decir, para poder comunicarse con el enemigo. Y aquí vemos una situación más, una prueba más de que la guerra, si bien es cierto, es indeseable, es muy negativa, provoca muchas pérdidas y dolor, pero también genera estos espacios de innovación, de desarrollo, de dar un paso adelante para la humanidad. Esto ha sucedido muchísimo a lo largo del tiempo, sobre todo en estas guerras antiguas. Las guerras obligaban a que se desarrollen, a que se den puntos nuevos que al final servirían de beneficio para la humanidad y en este caso pues la escritura, ¿no? Que la escritura, uno de esos motivos es justamente para poder impulsar este desarrollo. En medio de estas guerras aparece otro nombre fundamental que es Lugalbanda. En algunos textos es un general, en otros es rey y en muchos un héroe divinizado. Lugalbanda en los mitos se pierde en el desierto durante una campaña militar contra Arata en estos mismos conflictos, en estas mismas guerras. Él estaba enfermo y fue abandonado por su ejército, pero es salvado por una fuerza misteriosa y obtiene poderes místicos tras un sueño. Es un héroe arquetípico, sufre y muere simbólicamente, resucita y regresa con sabiduría. Luego ayuda a Uruk a vencer y es venerado como ancestro real por Gilgamesh, su hijo según la tradición. Bueno, de Gilgamesh ya hemos hecho un especial, hicimos 2 capítulos sobre la épica de Gilgamesh. Si es que no conocen quién fue Gilgamesh, les invito también a que puedan revisar ese material. Pero aquí, como ven, Gilgamesh es hijo o descendiente de Lugalband. Y Gilgamesh también tiene una historia pues tremenda. Sus aventuras la enfrentan. Volviendo a Lugalbanda, lo enfrentan con el mítico pájaro Ansu, una criatura celestial vinculada al trueno
y la montaña. Enmerkar y Lugalbanda no son solo personajes épicos, representan la transición del caos tribal al orden urbano, es decir, muestran esa evolución que tuvieron también estos sumerios. Son los constructores de un nuevo mundo, los herederos del colapso anterior. La historia oral necesitaba explicar cómo un nuevo pueblo tomó el control de la tierra de los antiguos dioses. ¿Qué mejor forma que con héroes que hablaban con divinidades, vencían civilizaciones y fundaban templos? Realmente es así. Cada justificación, cada situación que se da de una población necesita también estos héroes y necesita también la construcción de una narrativa. Por ejemplo, en India, Rama y los Pandavas fundan reinos después de grandes guerras, esto como un paralelismo. En Egipto, Narmer unifica el valle tras siglos de clanes enfrentados, el valle del Nilo. Narmer, que es el unificador de la parte norte de Egipto y del sur, la unifica en un solo pueblo, en un solo reino, en un solo imperio, bajo el poder de Narmer. En los Andes, héroes civilizadores como Naimlap o Viracocha emergen tras las migraciones. La primera edad heroica es un fenómeno universal, el surgimiento de la cultura guerrera con propósito político y espiritual tras un colapso. Hoy recordamos a los héroes como figuras nobles, pero en sus orígenes fueron armas narrativas para conquistar el pasado y justificar un nuevo mundo. Esto fue todo por hoy en Un Soplo de Historia Podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado y si es que les gustó este contenido, pues nuevamente les invitamos a que por favor nos comenten y nos pongan su me gusta. Y si tienen alguna sugerencia, pues podemos hacerlo, podemos ampliar los relatos sobre el mundo en Mesopotamia, como fue en el pasado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.